Pues bueno, para nadie de nosotros es ajeno que nuestra actividad política se desempeña en distintos contextos, ¿no? Contextos muy particulares. Concretamente, ahora que estamos reunidos, la juventud del Partido Comunista Revolucionario, pues en la mayoría de nuestros grupos de base el entorno es un entorno de estudio, ¿no? Un entorno universitario en la mayoría de los casos, e incluso de media superior, ¿no? Además de esto, fuera de las escuelas, en las calles, vemos constantemente una serie de marchas, movilizaciones, en general, pues un revuelo que hay en la sociedad, pues un fermento, ¿no? Parece que con cualquier excusa hay un levantamiento. Esto no solamente sucede en México, sino en todo el mundo. Y esto no sucede pues de manera fortuita, ¿no? Responde a una necesidad concreta, que es una necesidad de lucha, que proviene de las propias condiciones bajo las que vivimos, la opresión constante bajo la que vivimos. Eh, Nosotros los comunistas, pues evidentemente formamos parte, ¿no? También sentimos esta necesidad de luchar, por eso es que estamos aquí hasta Ecatepec con el frío, muchos han dormido la noche anterior con algunas dificultades, pero esta necesidad de luchar es la que nos ha llevado aquí a reunirnos, a estar discutiendo esto, no solamente el día de hoy, sino todos los minutos, todas las horas, todos los días de nuestra militancia. Eh, en general, pues esto es cierto, ¿no? Sin embargo, nosotros como marxistas no simplemente tenemos que dejarnos llevar por la corriente, ¿no? Es el primer paso, sí, el intervenir, el no quedarnos al margen. Sin embargo, es necesario y es crucial que nosotros analicemos las cuestiones con la cabeza fría, que nosotros comprendamos el contexto en el cual estamos interviniendo y que tengamos un programa claro con el cual intervenir. Es natural que los sectores que son más oprimidos dentro del propio capitalismo, que por ejemplo son las mujeres, son las personas de la diversidad sexual y de género, las personas, bueno, que hay discriminación por el color de la piel, por el origen étnico, en general por un montón de cosas, y es natural que esta opresión que es más acentuada en ciertos sectores genere una necesidad pues mayor de lucha, ¿no? En determinado momento, cuando tal vez toda la sociedad aún no se está moviendo. ¿Cuál es la respuesta a esto, no? Y es claro, o sea, no es necesario ahondar demasiado. ¿Cuál es la respuesta a esta opresión? La respuesta es transformar la realidad social en la que vivimos, de base, desde lo fundamental. El mundo debe cambiar y la manera en la que producimos, la manera en la que nos desenvolvemos como humanidad dentro pues, de este contexto debe modificarse. Esta no es poca cosa, camaradas. Esto no es una cuestión trivial, no es una cuestión en la cual podamos permitirnos equivocaciones. Ya lo estábamos comentando, ¿no? Lo grave que es el tener diferencias, o bueno, sí diferencias, pero el tener deficiencias más bien en la teoría, en el fundamento, en la base sobre la cual nosotros construimos nuestra actividad revolucionaria. Y no podemos darnos el lujo de fallar, camaradas. No solamente se trata de nuestras vidas, de nuestra comodidad individual, sino del futuro de la propia humanidad, ¿no? No solamente de nosotros, sino de todas las generaciones que vienen. En general del desarrollo, del llevar adelante todo aquello que la humanidad ha estado pues, construyendo a lo largo de toda nuestra historia. Y el siguiente paso es ese, ¿no? Esa transformación fundamental con la cual para la cual nosotros necesitamos encontrar las mejores armas, camaradas, las mejores ideas, los mejores métodos y el mejor programa que nos permita realizar esta labor. Esta es la razón por la cual discutimos constantemente la cuestión de la filosofía, particularmente pues el día de hoy, en el contexto en el que estamos, el posmodernismo es aquella filosofía que domina, ¿no? Que es prevalente. Pues no solamente en la lucha que llevamos a cabo en las calles, sino también en las propias universidades. En general es la ideología o la filosofía que permea la sociedad en general. Y esto nada es trivial, camaradas. Todo tiene una base material, todo tiene una razón de ser, y eso es lo que nosotros los marxistas tenemos que entender y analizar. Hablando un poco de la historia del propio posmodernismo, entender esto es también fundamental para entender pues, su desarrollo posterior y el por qué es que el día de hoy pues es tan
es una cuestión que tenemos que discutir con tanta premura. El posmodernismo surge concretamente en Francia, en el contexto del reflujo de la lucha que fue iniciada en el 68, en este periodo revolucionario de los 60s y 70s, en la cual pues la dirección del movimiento fue incapaz de llevarlas a sus últimas consecuencias. Esto genera pues un periodo de reacción. En general, el papel incluso del estalinismo también es crucial. Que estaba en total bancarrota, fue incapaz de intervenir, fue incapaz de tener un papel relevante, un papel pues como debería serlo el marxismo, y al final esta caricatura lo que hace es pues bueno, iniciar todo un proceso que la verdad es que ya era la fase terminal, ¿no? Que ahí empieza como la cuestión que lleva al propio derrumbe de la Unión Soviética en general, pues todo este periodo de reacción que comento, ¿no? Y bueno, en este contexto, en esta lucha en Francia, pues un grupo de intelectuales acomodados, pequeñoburgueses, etcétera, que realmente tampoco tuvieron un papel muy relevante dentro de la propia lucha que se dio, se desmoralizan, ¿no? Lo cual, pues bueno, a partir de estas condiciones, sin embargo, lo que ellos hacen no es continuar luchando, no es tener una meta clara, no es ver el horizonte, sino elevar esta desmoralización y este pesimismo como una teoría fundamental, global, ¿no? General del mundo, de la realidad, que, bueno, es una teoría que es la teoría pues, del sinsentido, ¿no? De lo absurdo, de lo irracional, en general elevando, ¿no? Como esta cuestión de desarticular pues, lo que vemos a nuestro alrededor, cada uno, bueno, es una cuestión de fragmentar en general la concepción que tenemos del mundo, ¿no? El propio, bueno, Lyotard, que es pues quien acuña este término de posmodernismo, lo define como la incredulidad hacia las metanarrativas. Esto, entendiéndolo como pues aquellos pues sí, discursos en sus propias palabras o aquellas teorías que son globales, que pretenden ser coherentes y racionales y explicar el mundo de manera unificada. Hay que entender cuál es el fondo filosófico de esto. La verdad es que el posmodernismo en general tiene un lenguaje muy complicado de comprender, esto tampoco es casualidad, pero si nosotros analizamos la base, la cuestión filosófica que está detrás de todas estas cuestiones, no es una situación nueva, ¿no? Y parte, por ejemplo, de la cuestión de lo que es la verdad, ¿no? La verdad es aquello que se apega a la realidad, a una realidad independiente de nuestras conciencias, ¿no? Que coincide con esta realidad. El posmodernismo, que es en realidad el idealismo subjetivo, no reconoce esta realidad, no reconoce una realidad independiente de nuestras conciencias, y por lo tanto rechaza la cuestión de que algo pueda ser verdadero. En general, pues bueno, plantea que hay tantas realidades como hay pues individuos conscientes, cada una de ellas es igual de válida, ninguna es más verdadera que otra, no hay una cuestión que pueda unificar pues nuestra actividad como seres humanos, y pues bueno, cada uno de nosotros como que existe, no sé, imagina sus propios mundos, sus propias cuestiones. También bueno, el posmodernismo en general también se cierra en el lenguaje, por ejemplo, que es pues natural, ¿no? Al final que el lenguaje es la manera en la que nosotros expresamos nuestros pensamientos, y al no ver más allá de las de sus narices, estos teóricos, pues lo que hacen es, pues bueno, centrarse en el lenguaje, centrarse como en estas cuestiones que están completamente pues desconectadas, ¿no? Del mundo real. Y bueno, como comentaba, esta no es una cuestión nueva, es el idealismo subjetivo. El idealismo entendiéndolo como esto, ¿no? Como el entender o el pretender que la idea precede a la propia realidad, ¿no? Y el término subjetivo pues plantea esto, ¿no? El encerrarse en la cuestión del individuo, dejando de lado lo colectivo y pues sí, o sea, retornando como a una cuestión cerrada. Nosotros planteamos lo contrario, ¿no, camaradas? Nosotros planteamos el materialismo dialéctico, nosotros planteamos que sí existe una realidad material independientemente de nuestra conciencia. Formamos parte de ella, nuestros sentidos son puentes para conocerla, nuestros nervios son materiales, están hechos de átomos, nuestros cerebros también interpretan estas señales
Gracias. Interpretan estas señales igual por procesos materiales que hemos sido capaces de descubrir como humanidad. Y lo más importante, nuestro trabajo como seres humanos nos permite transformar esta realidad, nos permite comprobar nuestros conceptos que formamos de ella. Y como lo dice Engels, ¿no? Pasa de ser una cosa en sí, que se plantea como algo inconcebible, que nunca podremos llegar a considerarlo, y Engels dice, no, nosotros lo transformamos en una cosa para nosotros, ¿no? Nosotros transformamos la naturaleza en algo que nos es útil como sociedad, como seres humanos, no en lo individual, sino en lo colectivo. Y bueno, ¿qué implicaciones prácticas tiene pues este idealismo subjetivo aplicado a la lucha de clases? Pues evidentemente al no ver una cuestión unificada, al no ver una posibilidad de entender el mundo como un todo, como algo que está interconectado, pues plantea salidas individuales. Plantea, por ejemplo, acciones simbólicas, en general, pues toda una serie de cuestiones desarticuladas. Y bueno, no sé ustedes, o sea, la verdad es que pues uno dice, pues bueno, me voy a bañar en 10 minutos, pero eso no soluciona la crisis del agua, ¿no? Estas soluciones individuales y aisladas, pues sí pueden hacernos sentir un poco mejor, pueden, no sé, o sea, no está mal, ¿no? O sea, uno puede verlo como eso, pero realmente no está cambiando lo fundamental, y la tarea que tenemos es cambiar pues esa realidad pues que genera, que tiene estas contradicciones intrínsecas. Eventualmente este tipo de tácticas no llevan a nada más que la propia desmovilización, a atomizar la lucha, y esto también se da en la cuestión de distintas, pues bueno, luchar por distintas opresiones, verlo como algo completamente fragmentado, cada quien vive su propia realidad, cada quien vive su propia opresión de manera aislada, nada está conectado, todo es absurdo, y entonces, bueno, pues cada quien pues tiene que luchar por su cuenta, cada quien ve cómo se las arregla, ¿no? Y al final la respuesta es un poco esto, ¿no? De vamos a imaginar nuevas realidades, nuevas formas de lenguaje, lo que sea, pero bueno, la necesidad material del ser humano de alimentarse, de tener vivienda, de tener pues todas estas cuestiones fundamentales para la vida, pues siguen ahí. O sea, esto no, al final no se resuelve, ¿no? Y frente a esto necesitamos una respuesta. Pues sí, en general lo que hace esta visión posmodernista del mundo, pues es enmascarar las contradicciones del sistema, ¿no? Es plantearlo como que así es, así siempre ha sido, el status quo es absurdo, ¿no? No hay progreso, no hay una idea más correcta que la otra, no hay forma de avanzar, y por lo tanto es una defensa del status quo, por más radical que se quiera plantear en las universidades o en los sectores activistas, etcétera, ¿no? Es una ideología y una filosofía ajena a nuestra clase, camaradas. Ignora estas necesidades materiales, colectivas que tenemos, que son inherentes a nuestra clase trabajadora. Y a pesar de, pues sí, nominalmente como buscar luchar contra la opresión en general, pues toda teoría, por más buenas intenciones que tengan sus autores, pues cae al final de cuentas en el remolino de la lucha de clases, ¿no? Y sobre todo si es una teoría que eleva la propia falta de claridad y de coherencia como uno de sus principios rectores, pues puede caer en manos que los autores no necesariamente preveían, ¿no? La característica que mencioné, ¿no? De que es una defensa al final de cuentas del status quo, pues es lo más útil que puede existir para la burguesía en este momento, camaradas. En general, pues sí, las ideas dominantes son aquellas ideas de la clase dominante, y la burguesía tiene en su poder todo el aparato ideológico de la sociedad, todos los medios de comunicación, las escuelas, las universidades, en general todo lo que está a nuestro alrededor constantemente. No, es absurda la cantidad de anuncios de todo lo que estamos expuestos todo el tiempo. Es un gran aparato ideológico con el que la burguesía tiene en sus manos. Y esta cuestión, esta teoría que defiende el status quo es muy útil para ellos. Y por ejemplo, no sé, ayer en la proyección del documental salían estos fragmentos de estos videos de cómo Hillary Clinton dice, bueno, pues la solución para la violencia hacia la mujer, contra el machismo, etcétera, es pues tener a otra mujer, a una mujer o más mujeres dentro del poder, más mujeres burguesas, más mujeres dentro del Estado pues opresor.
En general, bueno, hay muchas otras cuestiones, por ejemplo, la cuestión de incluso cambiar el propio lenguaje oficial que se utiliza por parte del gobierno, que no soluciona, camaradas, la opresión que sufre pues la diversidad sexual, ¿no? En general, pues es una cuestión que es promovida, como mencioné, por eso es tan prevalente en las universidades y hay otra cuestión, ¿no? Esta misma teoría, a la vez, de la misma manera en la que cae en las manos de la burguesía y es empleada como una herramienta, a falta de otra opción, a falta de que no hay más respuesta, es aceptado también por la clase obrera que plantea luchar, por esta clase obrera que tiene una necesidad material de luchar, ¿no? Y estas son las ideas que se encuentran estos sectores que dan un paso adelante, que están radicalizándose, y frente a esto, pues es nuestro deber actuar, ¿no? Pero bueno, estos sectores que ya tienen ilusiones en algunas cuestiones posmodernas, pues son algo a lo que tenemos que afrontarnos. Nosotros tenemos que trabajar con la clase como es, no con la clase como la que queremos, como queremos que sea, que es lo que se mencionaba, ¿no? No podemos ser ultraizquierdistas en este aspecto. Y bueno, podría surgir la pregunta, ¿no? ¿Por qué no adaptamos nuestro programa para resonar con este sector que tiene ilusiones en el posmodernismo, que tiene ilusiones pues, en todas estas cuestiones, si es un instinto natural de lucha? Y yo preguntaría, en respuesta, ¿no? ¿Cómo es que construimos el Partido Comunista Revolucionario? ¿Cómo es que hemos ganado a 500 personas? ¿Cómo es que hemos logrado el éxito que hemos tenido tras, bueno, por ejemplo, la Asamblea General, el propio Congreso, ¿no? Que son periodos en los cuales pues, los contactos hierven literalmente, pero en general pues tenemos una trayectoria constante de crecimiento, pues, conexión con la propia clase obrera y con la juventud que busca moverse. ¿Qué es lo fundamental de esta actividad? ¿Cuál es lo que nos da esta capacidad de tener un impacto tan importante y de que tantas personas hayan decidido venir una vez más a este campamento? Y es la cuestión de las ideas, camaradas, del convencimiento que tenemos, de que son ideas coherentes, que son ideas que dan una respuesta, que nos permiten llevar adelante nuestra lucha y que más allá de eso nos permiten tener un entendimiento, pues bueno, de todo, ¿no? De la realidad en su conjunto. A veces uno pues, puede ser un poco absurdo, no centramos nuestras discusiones políticas en ciertas cosas que de repente podemos notar, pero la verdad es que la dialéctica y el materialismo está en todo, es una forma de comprender el mundo, pues que nos plantea pues la cuestión de poder seguir adelante, ¿no? Y estas ideas claras y audaces, ¿qué sucede si renunciamos a ellas, si las diluimos en este entorno que existe para, pues tal vez tener un poco más pues no sé, un auge momentáneo, ¿no? Conectar un poco con el ambiente que existe, que pues puede tener ilusiones con el posmodernismo. ¿Qué sucede, no? Si renunciamos a ello, nos estaríamos desarmando, camaradas, estaríamos tirando a la basura lo que nos sostiene como partido y como internacional. Caeríamos en el vil oportunismo, no hay más, ¿no? Pero bueno, también, entonces, ¿cómo es que lidiamos con estos sectores? ¿Cómo trabajamos con ellos? ¿Cómo intervenimos en nuestras escuelas que pueden estar permeadas hasta lo más profundo, ¿no? Hay unas más que otras, pero en todas es presente esta cuestión. Y lo fundamental también que hay que tener presente, camaradas, es no ser sectarios. No es lo mismo la lucha ideológica que planteamos contra la burguesía, que defiende pues, o lleva adelante esta cuestión del posmodernismo como una forma de defender el status quo, a la propia clase obrera que pues, lo ha adoptado porque responde a una necesidad concreta que tiene, que es la de luchar. El marxismo responde a esta misma necesidad, camaradas. Responde a estos mismos intereses de nuestra clase obrera, y es con estos intereses que nosotros debemos resonar, que nosotros debemos dirigir nuestra actividad. Debemos acercarnos a estos compañeros sobre la base de lo que nos une, ¿no? No son elementos hostiles, son elementos de vanguardia que están radicalizados, que han decidido luchar como nosotros lo hemos hecho en algún momento, y debemos acercarnos y dialogar y convencer sobre la base de lo que tenemos en común. Y esto es lo que plantea Lenin, ¿no? La explicación paciente. La formación política que tanto llevamos a cabo
nos critican de repente por que, bueno, que somos muy estrictos, que cada semana hay que ir al grupo de base, hay que estar leyendo, que es mucha lectura, que no sé qué, que la ICR siempre todo es teoría, ¿no? Pues claro, camaradas, claro. No, un grupo de base no es nada, ¿no? Es una cuestión mínima que tenemos que estar cumpliendo. Es una cuestión de formación política constante, que es crucial para nuestra actividad. Y esto, tanto este diálogo que tenemos entre camaradas como cuando intervenimos con nuestra prensa en alguna movilización, cuando intervenimos hacia afuera, pues es este momento en el cual nosotros podemos llevar a cabo esta situación, ¿no? De explicar pacientemente, de convencer a las demás personas de nuestra postura, porque nuestras ideas son correctas, ¿no? Y bueno, también puede surgir como dentro de este mismo contexto la pregunta, ¿no? De ¿por qué no mejoramos el marxismo, ¿no? Con lo mejor que podemos encontrar de distintas teorías del propio posmodernismo, etcétera. Y bueno, yo remontaría, ¿no? O recordaría pues una cuestión que comenta Foucault, que dice que el marxismo puede ser útil siempre y cuando deje de ser una teoría global, deje de ser coherente y deje de ser científico, ¿no? Es decir, el marxismo le es útil al posmodernismo siempre y cuando deje de ser marxismo, deje la parte fundamental. Nosotros podríamos decir, bueno, a ver, vamos a retomar lo mejor del posmodernismo, ¿no? Que bueno, es la cuestión de la lucha contra la opresión y esto que, pues estas ilusiones que los compañeros tienen cuando comentan estas cosas. Podemos decirlo, ¿no? Vamos a retomar esta lucha y lo hacemos porque es la base de lo que hacemos, es una parte fundamental de la lucha marxista, de la lucha comunista. Lo haremos siempre y cuando dejemos atrás, en el basurero de la historia, todo misticismo, todo titubeo, y miremos de cara a la realidad concreta que tenemos de frente y golpeemos como uno solo contra el enemigo. Es decir, siempre que dejemos atrás el idealismo subjetivo y adoptemos los métodos que nuestra clase ha desarrollado a lo largo de la historia, es decir, pues siempre que deje de ser posmodernismo, ¿no? Nos vamos a quedar con esos ánimos de lucha, pero vamos a llevar adelante pues aquello que nuestra clase ha perfeccionado, todos los errores que se comentaban, incluso las cuestiones que tal vez no son tan alentadoras como lo puede ser la Revolución Alemana o los fracasos de distintos movimientos que han habido a lo largo de la historia. Esto, al final de cuentas, nos da perspectiva, camaradas, y no repetiremos esos mismos errores, cometeremos otros, pero no serán tan graves y podemos llevar adelante pues una lucha por la emancipación general de la humanidad de nuestra clase, ¿no? Y bueno, terminar diciendo, ¿no? Que la burguesía tiene una agudísima conciencia de clase, ¿no? No dudará, nota cuando ella está en peligro, y no dudará en aplastar cualquier intento que intente amenazarla, ¿no? Nosotros no podemos darnos el lujo, camaradas, de que la burguesía nos encuentre dispersos, ensimismados, desarmados, imaginando realidades distintas, no sé qué, imaginando un diferente lenguaje, cuando lo que tenemos que hacer es estar en pie de lucha, camaradas. Nosotros no tenemos ningún pudor en plantear que nuestra teoría es global, no es articulada, plantea un entendimiento general del mundo, porque esta es la única manera en la cual nosotros podemos intervenir de manera real, de manera consecuente, para transformarlo. La ciencia es la herramienta que nos permite como seres humanos el comprender y transformar el mundo alrededor de nosotros. Y nosotros aplicamos la ciencia para entender la sociedad y sus fuerzas internas, con el objetivo de transformarlas. Nosotros somos socialistas científicos, somos marxistas, es la base de lo que somos y la base sobre la cual lograremos la victoria para nuestra clase. Y bueno, ¿cuál es la solución frente al posmodernismo, camaradas? O frente a las dudas que también es natural que se tengan. La mayoría de los camaradas son muy recientes de haber entrado a la militancia. Por eso también es crucial, somos 500, ¿no? Pero para mantener estos 500 y solidificarlos como los luchadores que necesitamos en esta lucha de clases, tenemos que clarificar todas estas ideas, las dudas, las confusiones que son naturales, porque todos tenemos esa buena intención, ¿no? De encontrar la mejor manera de luchar, y por eso surgen las dudas, por eso surge el debate, por eso surgen las discusiones. Todos estamos aquí buscando un mismo objetivo, y la manera en la cual vamos a lograr esta cuestión
es hacer nuestra la teoría, camaradas, leer, discutir, es lo fundamental de la militancia. Claro, o sea, claro que vamos a las calles, pero ¿cómo vamos a las calles? ¿Con qué vamos? Con un periódico, camaradas, con un periódico, con artículos que han escrito, no solo nosotros, ¿no? O sea, quien lo vende, pues claro, sería excelente que cada uno de nosotros tuviera un artículo, pero es una cuestión colectiva, no es individual. Sí, gracias. Es una cuestión colectiva. Eh, esta intervención, esta acción que tenemos como partido, eh, y bueno, también a partir de la propia explicación paciente, el tener pues este tipo de discusiones es fundamental, es lo que tenemos que hacer. Y bueno, camaradas, pues es todo.